Seguimos en Cabo de Vida, como todos los martes de 17 a 18 horas, aproximadamente, ¿no? Porque hoy empezamos 17 y cuarto, pero bueno. Estamos en la 102.5, la FM del Talar. Nos pueden seguir por www.fmdeltalar.com.ar. Nos pueden seguir por el Facebook y nos pueden seguir por la onda de radio, por supuesto. Bueno, estamos acá con Omar, Alessandro y Alejandro hablando un poco del tema que van a tratar, ¿no es cierto? Y bueno, un tema que es Polémico. ¿eh? Polémico. Estamos todos involucrados todos los días, es algo que todos los días en todo lugar lo ves, que es la seguridad vial, ¿no es cierto? A veces, y la seguridad vial es desde el momento que sacaste el piecito de la puerta de tu casa para afuera, a la vereda, hasta que volviste a poner el piecito adentro de tu casa. Todo eso se afecta. El tema es la gente en términos generales piensa que la seguridad vial es para los vehículos, pero la seguridad vial empieza por la gran mayoría. ¿Quién es la gran mayoría de los que están en la vía pública? Somos nosotros los peatones, que después nos transformamos en ciclistas, en motociclistas o en automovilistas. ¿Cuál es el problema principal acá en la Argentina y sobre todo en una ciudad grande como Buenos Aires y los cinturones industriales en el cual nosotros estamos adheridos? Es que no tenemos instrucción vial. La mayoría de los peatones desconocen cuáles son las reglas de manejo de ellos, de los automovilistas. Y después hay algo que es más horrible aún, que hace que la escala de accidentes sea terrible, es que el peatón pasa a ser ciclista como algo natural, sin tener ningún tipo de instrucción de nada. Después van a la fábrica, se compran una moto y pasaron a ser motociclistas, a tener un motor, a andar con vehículos mecánicos a veces de potencia o de muy rápida respuesta y no saben absolutamente nada porque lo último que hacen es gastar un mango para ir a sacar el registro. Salvo acá en Tigre que están como locos los del COT y le paran a todos los motociclistas para ver si tienen registro. Pero el registro no es un gasto, es una inversión porque mínimamente te dan las instrucciones básicas que deberían salir de la escuela. Porque vuelvo a repetir, la mayoría de todos nosotros estamos en la vía pública sin saber cómo comportarnos porque somos peatones. Y peatones es la gran mayoría. Alejandro, coincide conmigo que la educación vial tendría que ser ya de los 4 años para adelante. Estoy completamente de acuerdo, la educación vial debe ser una materia en la escuela primaria. Los niños de la primaria deben de tener los conocimientos básicos de señalización y de comportamiento, sobre todo el comportamiento, que es lo que falla terriblemente acá. Por ejemplo, respetar la senda peatonal, respetar las cebras en las esquinas, tener en cuenta que no todos los automovilistas sacaron los registros en forma correspondiente y que hay muchos de ellos que no saben que las esquinas, sin semaforizar, repito, donde no hay semáforo, el derecho lo tiene el peatón. Y donde hay semáforo, el peatón no sabe, pero el derecho lo tiene el automovilista. Generalmente por uso y costumbre y por falta de información, en Argentina se toma al revés. O sea, los peatones se largan a cruzar donde hay semáforo sin respetar al coche que dobla, y en los lugares donde deberían cruzar con tranquilidad esperan que pase el coche, que son lugares sin semaforizar. Nosotros hicimos una experiencia con Eva, dando una charla a chiquitos de jardín y de primer grado, segundo grado, y lo hicimos con títeres. Es impresionante la reacción de los chicos enseguida al tema del cinturón de seguridad, al tema del celular de papá. Y entonces nos dimos cuenta, por lo que nos contaban los chicos, y esto vamos a hacer una mesa así que debatimos todos, lo contaban los chicos, todos los papás hablando por teléfono, manejando, todos los papás, le importa un cuerno si el nene va sentado adelante, si va sentado atrás, si le puso el cinturón. O sea, nosotros papás ya venimos medio mal barajados, ¿cierto? O sea, qué importante sería de una vez por todas comenzar desde la escuela con los chicos, porque los chicos saben que se llevan ese disco y después a papá le ponen la cabeza así, diciendo, papi, no hables por teléfono, no manejando, papi, no, cinturón de seguridad. Sí, decime.
El problema es que los chicos ven y aprenden lo que los padres hacen. Ese es el verdadero problema, que ya se los imbuyen con enseñanzas que le van a causar algún accidente en el futuro. Porque eso de no usar cinturón de seguridad, el padre o la madre debería obligarlo al hijo a usar un cinturón. Que vaya adelante o atrás es relativo, pero siempre tiene que usar cinturón. Que los padres no respeten las señales, las leyes, es algo que ya le están mostrando, enseñando a los hijos, algo que van a aprender y van a repetir. O sea que una de las ideas que siempre hablamos con Eva, y no sé si por ahí ustedes lo hablan también, a nosotros nos gustaría mucho poder capacitar a los chicos, ir a las escuelas a dar capacitaciones a los chicos para enseñarles, ¿viste? Para empezar, esto que a nosotros, esta carrera que a nosotros nos salió gratis, poder devolverla un poco a la sociedad de esta forma, ¿me entendés? O sea, dando charlas, dando capacitaciones. Yo soy de la idea de que todas las escuelas tienen que tener el plan de evacuación, tienen que saber para qué está ese mapita en el supermercado que tiene que indicar una cosa. Bueno, me estoy yendo del tema, pero bueno. Sí, aparte hay un montón de manuales que son muy fáciles para poderlos explicar, para poder trabajar con ellos, o sea, hay material accesible para diferentes tipos de edades, para diferentes tipos de chicos, desde chicos de jardín de infantes hasta chicos del secundario. Estuvimos viendo en el CESBI y otras páginas de otros centros de información que hay infinidad de manuales, infinidad de textos que uno mismo puede transformar y adaptar a la necesidad propia y desarrollar una buena campaña de educación. Sería muy interesante poder aplicarlo en todos los colegios y jardines y centros de educación de acá. Incluso yo me atrevería a agregar que, digamos, no tenemos lugares donde volcar ideas que, digamos, sin ser muy revolucionarias podrían cambiar la seguridad en forma masiva y a gran escala. Por ejemplo, que dentro del impuesto municipal se destina una parte para hacer un seguro para los ciclistas. Los ciclistas no tienen seguros de absolutamente nada. Y yo hago la siguiente pregunta. Entre un coche y un ciclista, ¿quién va a quedar peor? Entre un entre un ciclista y un camión o un colectivo, siempre el chasis del ciclista es la estructura de la bicicleta. Si dentro del impuesto municipal se destinara una parte, por ahí se podría dedicar, por ejemplo, a campañas de educación vial en las escuelas y a su vez a tener luego menos erogaciones en hospitales públicos porque estaría cubierto por el seguro. Y a su vez, en forma masiva, a indicar a los ciclistas cómo debe ser el tipo de comportamiento. Eso sería una. Y con respecto a lo que dice Omar, que es muy bueno, también se podría llegar a hacer en las escuelas, pasar spots. Nosotros ayer, Alex me hizo ver uno de Peor es Nada, hecho en un dibujito sencillo, con prácticamente sin música y solamente con onomatopeyas, un spot vial que debe haber durado ¿cuántos? 3 minutos. 3 minutos como mucho, y dejaba una enseñanza que era espectacular. Decir que no lo puedo poner en la radio, no se me ocurrió de traerlo acá para que lo pongan en internet, pero por ahí queda pendiente. Podemos subir para Cabo de Vida. Para Cabo de Vida, sí, y realmente son ideas pero muy sencillas, o sea, poner un seguro a través de algún impuesto, digamos que ya exista, donde se vuelque para hacer campaña vial y sobre todo un seguro para los ciclistas, que son los que abundan en mayoría, los más desprevenidos y los que menos instrucción tienen. Por eso, yo creo también que con la capacitación ya estás dando una mano importante, o sea, dentro del impuesto, por ejemplo, se puede utilizar para capacitaciones, con la capacitación estás dando una mano importante, estarías usando menos los hospitales en accidentes tontos. Sí, porque creo aparte que si le preguntas a 10 ciclistas cuáles son las señales que tiene que hacer cuando está manejando, no lo saben. No solamente eso, es un desafío. Vecino que nos escucha o vecino que a través de internet sabe que existimos, salga usted a la calle un ratito y fíjese cuántos ciclistas pasan con casco, cuántos ciclistas pasan con codera, cuántos ciclistas tienen balizada la bicicleta adelante o atrás.
Si vamos Sí, de noche, ¿cuántos tienen la luz reglamentaria? No solamente eso, si alguno de ellos usa ropa refractante, porque generalmente cuando el ciclista va de noche, no solamente va con ropa oscura, sino que va a favor del tránsito y tiene que ir en contra del tránsito justamente para que refracte la cara, que de todas las partes del cuerpo es la que, digamos, mayor posibilidad de refractar y advertir a otro vehículo que hay alguien arriba de la bici. Ale, perdón que te corrija, pero según la ley de tránsito tenés que ir a favor del tránsito. Bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad porque, digamos... Tengo la sí, ley en la mano, por eso te lo estoy diciendo. Tengo interpretado otra cuestión. Así que se lo dejamos para contestar la semana que viene. Le contestamos esa pregunta, bárbaro, espectacular eso. Y está bueno que salga ese debate, esa cosa. Vos sabés que a mí siempre me dijeron que siempre tenía que caminar en contra del tráfico. Según la ley de tráfico vas a favor. Cuando vas en ruta caminando, a mí por ejemplo, no dije el peatón sí tiene que ir en contra. Está bien. El peatón sí, el ciclista no, el ciclista tiene que ir a favor del tránsito. Decían, siempre si caminás en contra del tránsito. Yo caminando, no Sí. en bicicleta no sé. Pero sí sé que, por ejemplo, que vos vas a agarrar la ruta 9 en la parte oscura o agarrar las colectoras de Panamericana en la parte oscura y van ciclistas que no tienen ni siquiera una lucecita, nada, ni siquiera los ni los ojos de gato, como le dicen. Nada. Que le da brilla con la luz, bueno, Nada. Entonces lo encontrás cuando tenés casi arriba del paraguas. Y a veces no solamente eso, sino que van por la mano rápida. Porque ellos deberían ir por la mano lenta, van por la mano rápida. Sí, van por o sea, van sin ningún tipo de clase de educación. O van 3 o 4 juntos. Encima no van en fila, sino van... No, a lo ancho, si fueran en tándem sería más fácil. un coche casi de ancho. Sí. Eso no les trae seguridad, al revés, lo hace más inseguro. Solamente puede encontrar ciclistas que tienen una idea aproximada cuando se corren carreras, donde los ciclistas sí van provistos de todos los medios, refractarios, cascos, coderas, medios de seguridad en general, balizados y aparte van agrupados. Y generalmente van con un coche que los marque. Sí. Teniendo en cuenta todo lo que se habló, siempre hay que reiterar que el factor humano es lo que causa más accidentes o es lo que más influye en los accidentes. Por eso es vital tener que enseñarle a la gente qué es lo que debe hacer o no hacer y respetar en la calle. Después te voy a mostrar unas estadísticas que yo te digo, la miraba y quedo asombrado con las estadísticas. Yo no lo puedo creer. ¿Que en Argentina? Sí, también sí, son de acá. Argentina, pero la verdad, yo te hago la pregunta y después te contesto las estadísticas. Mientras ustedes siguen avanzando con lo que están hablando, ustedes también me dieron acá los efectos que produce el nivel de alcohol en la sangre. Y mirá vos qué cosa, 0-0, nivel de dificultad en tránsito sin dificultad. Y efectos en la persona, dominio pleno de las facultades para circular responsablemente en el tránsito. Nivel de riesgo, nulo. Sube a 0.3. Nivel de dificultad en el tránsito, moderado. En los efectos disminuye la capacidad de atender a situaciones de peligro. La respuesta a las mismas se comienza a entorpecer y se hace más confusa. El nivel de riesgo ya es bajo, no es nulo como era el anterior. Voy a saltear un poquito y voy a ir al 0.8. Ya es severo el nivel de dificultad. La motricidad se ve afectada, se reiteran los movimientos, aparece una separación de euforia y confianza, así ahí ya nos creemos que somos medio como Superman, ¿viste? Vamos manejando no una bicicleta, sino la supermoto. Perdón, no dije bicicleta, no quise decir bicicleta, sino el móvil que vayamos manejando. Lo que sea, tomamos la bici como ejemplo, pero el que sea. Eso es el super. Y el nivel de riesgo es alto. Y bueno, 2.5, crítico, no conduzcas. Ebriedad completa. La persona aparece como narcotizado y confuso. Su conducta es impredecible y lo es imposible tomar decisiones con certeza. El riesgo es severo. ¿Te acordás que hace poco sobre la ruta 11 hubo una camioneta que se desplazó muchos kilómetros sin que la intervinieran? Sí. Y los tipos estaban tan ebrios que cuando lograron parar la camioneta abrieron y se tiraron al costado y quedaron profundamente dormidos, pero en el interín hicieron que un coche volcara y saliera despedido un acompañante que en vez de estar con el cinturón de seguridad estaba durmiendo atrás con ventana abierta y sin ningún tipo de agarre, y salió despedido y bueno, cuando tocó el pavimento murió en forma instantánea.
Una de las cuestiones que quería remarcar, que justo el 0,5 es muy importante porque ese es el límite permitido. Y la otra cuestión, que el 50% de los accidentes en tráfico lo hacen conductores ebrios en la Argentina. O sea, que no tienen ningún tipo, digamos así, de reparo moral en salir completamente tomados a tomar un volante del vehículo que fuere, desde una moto hasta un coche o un camión, y sin reparar en los daños que pueden hacerse a sí mismos y a terceros. Hay que pensar que el 50% de los accidentes es por irresponsabilidad personal. Lamentablemente no está penado, pues si estuviera penado, y estuviera penado con severidad, o sea que al encontrar en un accidente vial restos de alcohol en el responsable del accidente, no fuera una multa, fuera prisión y no escarcelable, eso sería uno de los motivos para sacarlo. En Alemania no son más buenos que nosotros, no son mejor pueblo que nosotros, pero las leyes son más duras y las hacen cumplir. Esa es la diferencia. Entonces los accidentes disminuyen porque el que rompe la regla paga las consecuencias. En Alemania, en Italia, en Europa, en cualquier país más o menos serio, ¿vale? Es así. De hecho, nosotros... Los país serios, perdón. Nosotros somos serios, lo que pasa que, digamos, no somos ordenados. Somos muy serios, Ale. Somos muy serios. El límite para las motos son 0,2 y sin embargo más de una vez pasan limpio. El tema es que como país, como sociedad democrática, no maduramos todavía. Bueno, ahí está mejor expresado. O sea, tenemos democracia, pero todavía no sabemos ejercerla. Tenemos derechos, pero no sabemos que nuestros derechos afectan a los derechos de los demás. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después seguimos con el programa. Dale. Vamos que venimos. Seguimos en Cabo de Vida, estamos en la 102.5. Yo el próximo martes traigo un grabador y grabo lo que pasa acá mientras estábamos escuchando música. Los mejores programas salen cuando estamos escuchando música. Les puedo garantizar que las anécdotas, las cosas que cuentan y todo eso son impresionantes. Hasta que tengo atrás del vidrio me está quedando cosas, ¿no? Dije, la verdad que y suceden cosas, y suceden son realidades, de gente que, como decía recién, que va hablando con el celular y mientras más está manejando un camión que mide como 30 metros para atrás, ¿viste? Y está con el meta del radio, Carlos, pip pip, voy llegando, pip pip. Es terrible. Una de las anécdotas que estaba contando justamente era la diferencia del manejo que existe acá con los hermanos del otro lado del río, con los uruguayos. Es increíble, dije que mientras yo, digamos, tuve un pasar que me permitió ir de vacaciones al Uruguay, fui durante casi 10 años seguidos con mi familia y la diferencia era abismal. Por ejemplo, en una avenida de doble mano, por el hecho de pararme con un carrito, con un bebé, se cortó el tráfico en los dos sentidos, no había semáforos, y los automovilistas pararon y dejaron las luces bajas encendidas como para que nosotros, porque no estaba iluminada, pudiéramos ver de punta a punta la cebra. Y tuve que agarrar a mi señora y al carrito y arrastrarlos a los dos de punta a punta, porque mi señora pensaba que en cualquier momento nos pisaban. Y no es así. Eso me sucedió, por ejemplo, en Atlántida, que es un pueblo muy amable, pero incluso en Colonia del Sacramento, en Mercedes y en otros sitios, como peatones, en cuanto nosotros empezamos a cruzar, el tráfico no nos esquiva, se detiene. No vaya a hacer eso acá en la 9 de julio, por favor, porque calcula bien si das con el semáforo para llegar hasta el otro lado. Bueno, no sé, en las grandes ciudades como Montevideo no me atrevo a decirlo, pero en ciudades más pequeñas la gente tenía un comportamiento vial que era muy sencillo, con toda mi familia. La patente es argentina, todos arriba del cordón. La patente es uruguaya, volvimos tranquilos que abajo del cordón que no pasa nada. Y lamentablemente es algo que, digamos, da una sana envidia. A mí me encantaría poder hacer esto acá. La diferencia es una diferencia de educación, que en este caso es a favor de ellos y en contra nuestra. Pero es muy
muy sencillo, es cuestión de copiar bien. Así como llevar las luces encendidas, ellos por ley ya lo tenían como 3 o 4 años antes, y cuando yo copié eso, viniendo del Uruguay para acá, todos me hacían señas de luces porque llevaba las luces encendidas. Hoy en día es ley y la mayoría cumple con esa ley. Bueno, es cuestión de poner leyes, educar a la gente y hacerlas cumplir. Así de sencillo. Yo creo que más que nada educar. El otro día tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo viviendo en Japón, trabajando en una fábrica, y te contaba un poco lo que era, cómo se enseña la educación vial allá, y justamente empiezan desde del jardín de infantes a enseñar educación vial. Es más, los chicos van, casi todos, van en grupo a la escuela, siempre por uno más grande, pero que va a estudiar también, no van los padres, y cuando llegan a ciertas esquinas, bueno, ya el tráfico frena, ¿no es cierto? Y si no, en los lugares, ellos tienen una especie de bandera con un, no sé, un lugar donde ponen la bandera, y levantan esa bandera y automáticamente el tráfico se frena. Cruzan, dejan la bandera al otro lado y siguen para la escuela. Acá primero habría que ver dónde dejamos y después si encontramos la bandera, pero bueno, son distintas formas de pensar y cómo se va creando a un pueblo, cómo se va educando a un pueblo y todo eso, ¿no es cierto? Yo sigo insistiendo, si le pegamos fuerte a la educación vial cuando son chiquitos, esos chiquitos van a agarrar a papi y le van a dejar la cabeza así de tanto decirle papi eso no se hace, eso papi no se hace, y por ahí vayamos cambiando un poco la mentalidad que tenemos en cuanto a tráfico y en cuanto a manejo. Y sí, calcula, la primer falta que tenemos nosotros todos los argentinos es no respetar nunca el semáforo peatonal. 34% según la estadística no respeta los semáforos. O sea, venimos mal de entrada. Bueno, ya vamos a aprender. Otra de las cositas que quisiera mencionar porque es importante es el tema de manejar con sueño. El manejo desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana está altamente contraindicado por el reloj biológico de todos nosotros que somos seres humanos, y que tienen el punto culminante, digamos, a las 2 de la mañana, que es el peor momento para manejar. Lamentablemente en ese lapso se suele dar el famoso sueño blanco, o sea, ir despierto por afuera pero que el cerebro se puso a descansar, como dice el tango, la ambición descansa, ¿no?, cuando el músculo duerme. Y es algo problemático, es algo que también ayuda a hacer accidentes, a provocar accidentes, y que digamos, tiene un montón de contras, retarda los reflejos, en fin. Es muy lindo viajar de noche tranquilo porque está todo más despejado, pero hay que prepararse, no hay que salir del trabajo o de lo que fuera y hacer un viaje largo y largarse así porque sí. Hay que ir preparado, hay que descansar previamente y hay que ser responsable con el prójimo. Pensar que por la ruta viene gente, tan gente como nosotros, que no conocemos y a la cual no le tenemos derecho a hacer daño, que los tenemos que cuidar así como nos cuidamos a nosotros. Bueno, esta era una de las pequeñas cosas que quería ir. Déjame contar algo con eso, porque yo me voy a buscar un remis a las 2 de la mañana todos los días para llevarme al trabajo. Y más de una vez le vi pegar el cabezazo, ¿viste?, el que se va. Y entonces, te juro, subo arriba del remis hablando con el chofer hasta que baja abajo, ¿viste? Y siempre hay temas dando, porque me ha pasado, y es cierto esto, ¿viste? Yo tengo que viajar a las 2 de la mañana para ir a trabajar y ellos ya están muertos, ¿viste? Porque es el horario, es cierto, vos haces siempre un cabezazo. A varios nos pasa de ir con un remis a esas horas. Yo puedo comprender lo que dice Carlos, Sí. Carlos, porque también después del 2001, que también me pegó fuerte como a la mayoría de los oyentes creo, por 1 año y pico fui remisero. Yo que no quería entrar a manejar en la capital porque consideraba que estaban todos dementes, y en realidad están todos locos en la capital, y no me cabe duda. Tuve que aprender a manejar en la capital. Claro, pero era así, yo llegaba a Márquez, dejaba el coche y me iba en tren. Pero bueno, tuve que aprender a manejar ahí adentro de ese infierno, y bueno, es un infierno justamente por eso, porque no respetan nada, no hay ningún tipo de educación. De educación vial estamos en cero, completamente en cero. Tampoco hay ni siquiera conciencia vial. Así que bueno, eso también quería agregar. Mirá, podemos hablar 3 programas seguidos
de educación vial y de cosas viales. El tiempo también a nosotros nos corre, el tiempo llega a su fin. Ustedes si quieren algo para cerrar, cierren con lo que ustedes quieran cerrar. Yo tenía algunos datos, no sé si os podré llegar a dar hoy, os los daré la semana que viene, no sé. Y desde ya les aviso, los invito a cuando quieran volver al programa a hablar de cualquier tema. El programa está abierto para todos los estudiantes, ¿sí? Para todos los seguidores. Bueno, nosotros, yo en mi nombre te doy las gracias. He aprendido algo más, como de costumbre cada vez que vengo a este programa. Antes del locutor Omar, ahora del locutor Carlos, y así sucesivamente. Y bueno, el tema de educación vial es algo para remarcar en forma continua, porque nos afecta a todos. El grave problema, y que habría que ver cuál es la solución, es que ya hay una masa enorme de gente circulando por todos lados que no tiene conocimientos viales. Bueno, nada más que eso. Ale, ¿vos no vas a decir nada? Bueno, una anécdota final para cerrar. Yo trabajando en la ferretería, ahora que se acerca el verano, veo con más frecuencia como los camioneros pasan a decirle cosas a las chicas que están en la parada. Lo más terrible es que algunos prácticamente sueltan el volante, se dan vuelta y la siguen mirando y gritando cosas, mientras avanzan 10 metros por lo menos ciegos a la misma velocidad con la que venían. O sea, en una avenida dejan de ver la calle y se dan vuelta, hace cualquier cosa, y eso es un peligro tremendo. Un perro que pasa, un chico que sale corriendo, un coche que se baja, que sale de una casa, se lo llevan puesto a la velocidad que se deja en una avenida. Eso es lo peor que hay. Es uno de los tantos ejemplos de lo que no deberíamos hacer. O sea, ver a las chicas lindas, decirle piropos sí, pero siempre con responsabilidad, sin tratar de, digamos, cuidando de no llevarse nada puesto. No, yo es poquito lo que iba a decir, solamente que si andás en un vehículo no tomes, si andás en moto o en bici que te pongas el casco, si usas un auto que te pongas el cinturón, y si sos un peatón, presta atención al cruzar y no andes con el telefonito a la hora de cruzar la calle. Es el mensajito de texto, mandalo una vez que estés arriba de la vereda. Con respecto al mensajito de texto y al usar el celular, no nos olvidemos que eso también cuenta para el chofer de colectivos, para el camionero, los handys y toda la tecnología mal aplicada cuando se usa en lugares que no se debe, es también propensa a hacer accidentes, no solamente del peatón. Pero recuerden que el peatón es el que menos chasis tiene que lo proteja. Así que muchachos y chicas que caminan, guarden el telefonito en las esquinas. Bueno, esto fue todo, esto fue el Cabo de Vida, como todos los martes de 17 a 18 horas. La verdad que interesantísimo, por supuesto que nos quedamos con un montón de cosas más en el tintero, pero bueno, como siempre decimos, no acaso un programa para hablar de seguridad vial. Sí. Quiero mandar un saludo de acá. El saludo es a la profesora Eva, que siempre nos ha exigido y nos da vuelta la cabeza, y también al rector Dittler, que digamos que siempre se ha preocupado por nosotros y anda haciendo un montón de cosas que después con el tiempo se ven. A ellos dos y al plantel de profesores, muchas gracias en nombre de todos nosotros. Bueno, ¿alguien más? ¿Listo? Nos vamos. Hasta el martes que viene, de 17 a 18 horas, aquí en la FM 102.5 Cabo de Vida. Chao.